Amigos, y el PRM envió una lista de precandidatos a varios organismos para que sean depurados. Amigos, y el Ministerio Público archivó de manera definitiva la denuncia de acoso sexual contra el presidente de la Cámara de Cuentas. También el Ministerio de Educación afirmó que todos los niños de la República Dominicana tendrán aula en agosto. Amigos, esto es Consulta Participativa, tu espacio, tu voz. Saben ustedes que transmitimos a través de Carivisión, canales 26 de Claro, Altiz y 22 de Aster. También, amigos, que estamos en la web a través de carivisión.online. Y estamos en nuestro canal de YouTube, Consulta Participativa, al que le pedimos que se suscriban a nuestro canal Consulta Participativa, activen la campanita de notificaciones para que reciban el contenido de esta consulta de manera directa. También, amigos, que estamos en Twitter como @consultapar, en Instagram @consultapar, en Facebook Consulta Participativa y nuestro número de contacto, nuestro número de WhatsApp 809-769-4500. Escríbanos, contáctenos, haga sugerencias y preguntas que de seguro les serán contestadas. Amigos, como siempre, agradecer a todos ustedes que nos sintonizan en nuestro país a esta hora de domingo, 12 a 1 de la tarde, hora de almuerzo, hora familiar. Y a todos los amigos allende los mares que nos sintonizan y nos reportan nuestras consultas. Nosotros vamos a una pequeña pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Amigos, y el Partido Revolucionario Moderno anunció que ha enviado la lista de aspirantes a cargos municipales y congresuales a varios organismos especializados para su depuración. En una rueda de prensa, la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM dio la información que dijo que este listado ha sido remitido a la Dirección Nacional de Control de Drogas, la Procuraduría General de la República, el Defensor del Pueblo, la Embajada de Estados Unidos, Participación Ciudadana y Finjus. De esta forma se busca que estos organismos vean si alguno de los postulantes presenta alguna circunstancia contraria a su presentación y dependiendo de la relevancia del resultado de esta depuración, el partido o la comisión tomará la decisión de excluirlo, dijo el presidente de la comisión del IGNE, Ascensión. El afectado por esta decisión siempre podrá reclamar ante la justicia su derecho a participar en el proceso. Y nos preguntamos, estos organismos, exceptuando la Procuraduría General de la República, emite opiniones de puras ciudadanos y sus opiniones y resultados son vinculantes. No sabemos. El Ministerio Público, amigo, afirmó que tras una exhaustiva investigación archivó de manera definitiva el caso del presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Ramírez, denunciado por dos subalternas por supuesto acoso sexual y laboral. La investigación del Ministerio Público incluyó múltiples interrogatorios, entrevistas, experticios forenses, análisis de evidencia, entre otras diligencias investigativas. Y en un comunicado, el Ministerio Público dijo que tomó la decisión bajo la premisa de que según las informaciones y evidencias analizadas,
no se configura el tipo penal de acoso sexual establecido en el artículo 333-2 del Código Penal Dominicano. La instrucción del proceso estuvo a cargo de los magistrados Fernando Quesada e Isi de la Cruz, procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República. El funcionario fue denunciado el año pasado por las abogadas Bella Maciel García Paulino y Virginia Ofelia Correa Jiménez, empleada de la Dirección Jurídica de la Cámara de Cuentas. Ambas reclamaron sanciones penales y civiles contra Ramírez, así como la reparación por daños y perjuicios y daños morales y políticos contra el funcionario. Ya veremos este archivo, según tenemos entendido y por declaraciones que hemos visto en la prensa de las denunciantes, apelarán el archivo del ministerio que hizo el Ministerio Público a este expediente. Amigo, y el Ministerio de Educación aseguró que ningún niño se quedará fuera de las aulas en el curso lectivo que inicia el 28 de agosto y que para esto se constituyó el Centro de Atención de Solicitud del Grupo Escolar. Anceles Checker, viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, sostuvo que la nueva entidad tiene la misión de dar respuesta y buscar soluciones a los pedidos de inscripción en las escuelas del sistema público de los niños dominicanos. Y dijo que cuando los padres encuentran dificultad para localizar una ubicación para inscribir a su niño, tienen el derecho de reclamar y que esto será solucionado por esta nueva comisión creada en el Ministerio de Educación. Y también está, amigo, lo de los bonos de 1,000 pesos. 1,000 pesos a pesar de que se da libro, tablet, uniforme, almuerzo escolar y todas estas cosas. Estos 1,000 pesos no sabemos si serán usados por los padres para complementar la educación de los niños. Amigos, hasta aquí nuestro comentario de hoy. Les invitamos a que nos acompañen a nuestra consulta central, donde estaremos hablando con la doctora Raima Peña, médico reumatóloga, también especialista en reumatología pediátrica. Volvemos en breve con nuestra consulta central. Bien, amigos televidentes, nos acompaña en esta consulta la doctora Raima Castalia Peña Blanco. La doctora Castalia Peña es reumatóloga y también una amiga orientadora en salud de consulta participativa. Bienvenida a su casa, doctora. Hola, hola. Ese segundo nombre casi nadie lo conoce, así que ese ya no es parte del nombre artístico. Bueno, Pero es un nombre bonito, doctora, por eso lo pronuncié, si porque usted lo dice. realmente es un nombre bonito. Doctora, nada, gracias por sacarnos este tiempo para compartir esta consulta de orientación en salud de una joven profesional preparada y que tenemos información y comprobado de toda su calidad profesional, doctora. Eso hay que reconocerlo. Doctora, Muchas y vamos a gracias. iniciar con algo que la gente no le pone mucho caso porque es una afección que como que se puede vivir toda la vida con ella y eso. Doctora, háblele a las amigas principalmente y amigos de consulta participativa. ¿Qué es la osteopenia?
Bueno, la osteopenia es una condición en el hueso que antecede lo que es una enfermedad llamada osteoporosis, que ambas tienen que ver con el tema de qué tan denso es el hueso, es decir, qué tan resistente es a una fractura. Es decir, eso no se siente, no se ve en la cara, no hay un análisis de sangre cotidiano que nos puedan hacer y decir, oh, mire, usted tiene eso. Entonces, realmente la pena con esta situación de salud de la osteopenia y la osteoporosis, que están ahí hermanadas, una va antes de la otra, es que la única muestra que da, que realmente podemos reconocer, es que haya una fractura. Entonces, si hay una fractura, pues ya tenemos un problema mayor entre manos. Con lo cual, algo que no se ve, que no se siente y que el síntoma es algo que puede ser grave y hasta hacer que la vida de un paciente se acorte, es decir, hay una tasa de mortalidad aumentada por esta situación de salud cuando hay fractura, hay que detectarla a tiempo, hay que ir a buscarla, hay que identificar cuáles son esas mujeres, por ejemplo, que es una afección sobre todo de mujeres en edad de la menopausia. O sea, hay que ir a buscarla, lo que sería la medicina preventiva real antes de que haya una fractura, porque ya se ha identificado cuál es la población mayor, o sea, la población en mayor riesgo de esta condición de salud y de fracturas. O sea, doctora, que la osteopenia no es una enfermedad o una afección que se puede presentar, por así decirlo, una mujer de 20 años o un hombre de 20 años. No necesariamente. Y para que se presente o para uno poder diagnosticarlo, tiene que haber una sospecha grande y hay una serie de factores de riesgos asociados, pero a esas edades el diagnóstico no se hace igualito que el que haríamos en personas de edad más avanzada que tienen un riesgo mayor propio por la edad. Sería como un grupo aparte, lo mismo que la osteopenia y la osteoporosis en los niños. No se utilizan los mismos criterios que para los adultos mayores, por ejemplo. Doctora, sabemos que hay varios tipos de osteopenia. De ¿Cuáles osteoporosis. son estos tipos de osteopenia? Más que tipos de osteopenia, hay osteoporosis, tipos de osteoporosis. Está la osteoporosis postmenopáusica, está la osteoporosis del hombre, y está la osteoporosis en hombres menores de 50 años, digamos en un rango de 50 a 70 años más bien, perdón, y la osteoporosis en mujeres que no están en edad de la menopausia. Digamos que es la misma condición cuando vemos el hueso, pero ¿qué es lo que lleva a esas personas de diferentes poblaciones a ellos? Lo que nos hace hablar de osteoporosis secundaria o osteoporosis primaria, que es el caso de las mujeres posmenopáusicas. Pero ¿dónde se manifiesta la osteopenia? ¿Cómo en un estudio se detecta la osteopenia? ¿Cómo se manifiesta? ¿En qué partes, en qué áreas del cuerpo se manifiesta la osteopenia? Claro, si estamos hablando de que es una enfermedad en el hueso, hay que ir a buscarla en el hueso. Hay una prueba que se llama densitometría, que probablemente los que nos escuchen habrán oído hablar de ella. Es una prueba que es como si fuera una radiografía profunda en la cual se evalúa mayormente la columna y la cadera, la columna lumbar, o sea, la parte más baja de la espalda, lo que la gente mal llama la cadera, cuando se tocan en la parte de atrás. Y la cadera, anatómicamente hablando, nosotros que somos médicos, es ese hueso del fémur que empata con la pelvis. Digamos que es esa zona de ahí lo que se evalúa. Porque realmente nosotros desde que nacemos vamos creciendo, vamos aumentando esa masa del hueso y llega una edad entre 20 y 30 años que ya tenemos como esa densidad completa. A partir de ahí, digamos que uno va subiendo, 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 alcanza ese pico máximo en esa edad, digamos, de aproximadamente 30 años en los hombres y las mujeres. Y a partir de ahí, uno comienza a perder poquito a poquito, poquito a poquito. En el caso de la menopausia, cuando una mujer llega a esa etapa de la vida de la menopausia, la pérdida es mucho mayor. Y en el caso de los hombres, eso es cuando rebasan la edad de los 50 años, pero sobre todo a los 70 años. Por eso ya está establecido a qué edad la Organización Mundial de la Salud recomienda que a todas las mujeres que están en la menopausia se le haga. O sea, Entonces, con la osteopenia descartamos el asunto genético. con la osteoporosis, que es la enfermedad,
no hay un tema asociado ahí con los genes directamente, la que es primaria. Secundariamente pueden haber algunos genes asociados, pero estas serían formas distintas, no son la de ese gran grueso de pacientes que son una carga de salud importante mundialmente en Estados Unidos. Aunque en nuestro país no tengamos la data epidemiológica, asumimos que esa data se repite también en nuestro país en cuanto a porcentajes de la enfermedad y del riesgo de fractura. Doctora, sabemos que la osteoporosis es una enfermedad crónica, la osteopenia conduce a la osteoporosis, pero ¿qué tiempo puede una persona vivir padeciendo osteopenia sin llegar o hasta llegar a la osteoporosis? Bueno, esa data no se tiene, pero por ejemplo se sabe que a partir de los 65 años en las mujeres hay un alto riesgo de fracturas. ¿Cuánto de eso son osteopenia y cuánto van a convertirse en osteoporosis? Eso realmente no se maneja, porque realmente lo que podemos ver y medir es ese riesgo de fractura, porque al final uno no quiere que el hueso esté bonito, fuerte para una foto, ni para cumplir requisitos, como si fuera una lista de cotejos, sino que ese hueso sea resistente a que si yo me caigo de mi propio pie, o sea, no estoy encima de una escalera, no estoy en una azotea, si yo me caigo ahora mismo y estoy de pie, no tiene por qué rompérseme nada. Entonces, esto es lo que le pasa a los pacientes que tienen esa densidad de hueso disminuida. De hecho, hay pacientes que se le hace esta prueba, la radiografía está profunda, entre comillas, la densitometría, y no tienen valores numéricos de osteoporosis, pero cuando se hacen unos cálculos de riesgo de fractura a 10 años, que ya están establecidos internacionalmente, pues sí se ve que tienen un riesgo aumentado y sí hay que tratarlo. O sea que no es solamente un número que yo pongo en una computadora y me dice tratamiento sí, tratamiento no, sino que hay que ver también todo ese panorama de factores de riesgo que tiene un paciente que lo hacen más frágil, valga la redundancia, para esas fracturas de fragilidad, que es como se llaman, que ocurren en zonas concretas del cuerpo. No cualquier fractura es la que está asociada con esta baja densidad mineral del hueso. O sea, doctora, podemos decir que hay una esperanza de que la osteopenia sea tratada, puede ser reversible como el tratamiento de la osteopenia. Claro que sí, claro que sí. Si, por ejemplo, identificamos a una mujer de 65 años con osteopenia, pero que el riesgo de fractura es bajito, a esa mujer le toca hacerle una investigación para ver si tiene la vitamina D bajita y otros factores que tienen que ver con el metabolismo del hueso, o sea, la salud del hueso. Porque el hueso lo tenemos ahí, es lo que nos da forma, lo que nos da la movilidad, la fuerza, la resistencia. Y no está simplemente ahí como si fuera un tubo de metal. El hueso es un depósito de muchos minerales y todos los días están entrando y saliendo esos minerales. Y dentro del hueso hay trabajadores que están destruyendo hueso y formando hueso. Si hay más destrucción que formación, a la larga estamos perdiendo masa ósea, que es lo que va ocurriendo cuando vamos avanzando en edad. Entonces, cuando se alcanza la menopausia, esos trabajadores que destruyen hueso, prácticamente en vez de ir quitando a pellizquitos, van como si fueran con dinamita a reventar el hueso. Entonces, el que está tratando de compensar ese otro trabajador que forma hueso está como eh, digamos que limitado porque hay más trabajadores hacia el lado de la destrucción. Y eso es lo que pasa. Por eso vemos en la sangre y en la orina diferentes marcadores que nos hablan de esa actividad desmesurada o hacia la destrucción del hueso o hacia la formación, que eso ya Nosotros, es materia un sí. poquito más fina. La pregunta viene a propósito de una de las amigas de consulta participativa, doctora. En el sentido, ella tiene 10 años diagnosticada con ortopedia. No nos dijo el grado, porque creo que eso, como usted dice, tiene unas mediciones, pero ella tiene 10 años tomando calcio y ella quiere saber si será una esclava del calcio toda su vida o si hasta qué tiempo pudiera ella decir que el calcio le ha revertido la osteopenia. A ver, se supone que todos los seres humanos tenemos que tener un aporte de calcio en la dieta, digamos un número 1500 miligramos de calcio en la dieta.
Si usted por su dieta, por sus alergias, por sus intolerancias, no puede consumir productos lácteos, hay otras formas hay otros alimentos que nos pueden aportar el calcio. Ahora bien, siempre, siempre, siempre en todas las guías, el que tiene osteopenia se le recomienda además una suplementación en pastilla. Obviamente, si uno asegura que en ese momento de tomarse la pastilla va a tomar una cantidad de yogur o de leche que asegure que usted pueda evitarse ese suplemento, pues no hay ningún problema, eso se puede hacer, eso es manejable. Yo lo he hecho en consulta con algunos pacientes. El problema es que no es que somos esclavos del calcio, es que necesitamos calcio para la función de nuestro cerebro, de nuestro músculo y de muchas otras funciones biológicas de nuestro cuerpo, que si no lo estamos aportando en la leche de vaca, de soya, de almendra, queso, yogur, pastillas de calcio y vitamina D, adivinen de dónde va a salir. Del hueso. Y si tú tienes osteopenia, pues no te compensa que el hueso esté sacando más de ahí, porque parte de esa fuerza que tiene el hueso y resistencia a la fractura, lo tiene porque tiene una cantidad de calcio y otros nutrientes que están ahí para que sea fuerte. Entonces no es que eres esclava de la pastilla, es que la necesitas si no estás ingiriendo lo suficiente en la dieta. Pero claramente si te has mantenido en el nivel de osteopenia, que es un nivel numérico, todo el mundo está en un rango de un número hasta un número en la densitometría, quiere decir que algo estás haciendo bien, asumiendo que todo se haya hecho bien en tu investigación en cuanto a análisis de sangre y de orina. Entonces, la no progresión también es buena respuesta. Ahora bien, eso de la osteopenia no nos habla de cuál es el factor de riesgo que está primando en esta paciente o si ella, a pesar de estar en el nivel de osteopenia, tiene un riesgo aumentado de fractura. Y eso solamente se puede saber si se hace una consulta, haciendo una serie de preguntas y evaluaciones al paciente. Entonces, no es tan a la ligera, porque como dije, no es solamente el valor numérico. Y ese es el error en el que caemos algunos médicos y algunos pacientes de, yo estoy bien, yo no tengo osteoporosis, tengo osteopenia. Pero eso Ella, necesita un afinamiento. Ujú. ella comentó en su pregunta, doctora, que su temor es el asunto de los riñones, de como los cálculos renales, porque la osteopenia ella dice que no le molesta para nada, que ella eso no le provoca nada, pero tiene temor de 10 años tomando calcio por aquello de que la gente le dice que el calcio provoca cálculos renales. Bueno, hay tres sales de calcio y una de ellas es el carbonato que no se utiliza para perdón, el gluconato que no se utiliza para esta enfermedad, eso es para otras situaciones. Tenemos de los que vienen en pastilla el carbonato y el citrato. Si ya tiene miedo por el tema de los cálculos renales, que confirme con su médico que la sal de calcio que le está dando, que le están administrando, no es aquella que favorece cálculos renales. Es decir, usted ha tenido piedra, arenilla, cálculos, cólico renal, pues no sería buena idea que utilice esa sal de calcio que favorece la formación de piedras. Si usted nunca ha tenido una piedra en su vida, pues no hay ningún problema la sal de calcio que tome. Ahora, ¿quiere tener una precaución además? Pues hay una sal de calcio para usted. Pero así como digo una cosa, digo la otra, hay que ver. La que no favorece la formación de piedrecitas no tiene tanta cantidad de calcio disponible cuando yo me lo tomo y lo que me va a llegar a sangre. Por eso casi siempre los médicos prefieren el carbonato, que es ese que se asocia a empeoramiento o producción de arenilla, cálculos renales. Eso hay que individualizarlo y también decirle a la paciente la cantidad que debe tomar. Bien, doctora, pausamos. Doctora, osteoporosis. Llegamos de la osteopenia a la osteoporosis. Háblenos de la osteoporosis, doctora. Bueno, pues la definición de la osteoporosis es una enfermedad en la que el hueso se caracteriza por tener menos fuerza y tiene un riesgo aumentado de producir fracturas. Es importante saber que no es cualquier fractura, sino las fracturas que se consideran por fragilidad o la fractura osteoporótica, como llamamos nosotros, que son en las vértebras de la columna. Como ustedes saben, la columna es como un montón de bloquecitos, como cuadraditos, uno encima del otro, que hacen como ese tubo que protege la médula espinal.
está ahí por eso, casi donde quiera que hay hueso está protegiendo alguna cosa o favoreciendo la movilidad. Entonces, como las vértebras son así, como si fueran peldaños o imagínense un sándwich con varias capas de pan, cuando una vértebra se rompe, en vez de partirse así, como se partiría un hueso largo, lo que hace es que se aplasta. Por eso escucharán por ahí, tiene un aplastamiento vertebral o tiene una fractura por aplastamiento. Los huesos que se aplastan son los de la columna. Entonces, esa fractura suele ser porque el hueso no ha sido denso y un día caigo en un hoyo estando en el carro de pasajero o de conductor, o un día simplemente porque estamos con bajo los efectos de la gravedad. La gravedad es esa fuerza que atrae todo lo que está en la Tierra hacia el centro de la Tierra y asimismo, si no hay fuerza en el medio, como que se aplasta. ¿Okay? Pero en la osteoporosis sí nos topamos, doctora, con diferentes tipos o niveles de osteoporosis, como la idiomática. O sea, hay diferentes tipos de osteoporosis. Claro, como decía al principio, la osteoporosis más frecuente es la primaria, es decir, la que su razón simplemente es por tener menopausia. ¿Ok? Cuando cesan cuando cuando las mujeres estamos en esa fase de la vida en la que las hormonas van mermando, que ustedes saben que los ovarios dejan de funcionar, todo eso, desaparece la menstruación, el nivel hormonal cambia. Y ese nivel hormonal disminuido de estrógenos favorece que ese hueso que ya desde los 30 años iba perdiendo masa chin a chin a chin, ahora lo hace en mayor cantidad. Entonces es la primaria, la posmenopáusica, la de siempre. Es ese caso de una señora que usted ha escuchado probablemente hablar de que ella se cayó de su pie, se rompió la cadera y le pusieron una prótesis. A todo el mundo nos suena una historia parecida de esto. Lo más probable, casi en el 95% de los casos, por no decir un número más alto, es que tenía osteoporosis y por eso el hueso, que no era lo suficientemente denso, no aguantó ese impacto y se rompe. ¿Ok? Otras fracturas de fragilidad, aparte de la cadera y de las vértebras que hablábamos, está también la fractura de la parte más distal o la parte más alejada del antebrazo. ¿Ok? Se cayó, puso la mano, se rompió la muñeca, pues eso también son motivos para que un médico que sabe de ese aplastamiento, esa fractura de cadera o esa fractura de muñeca, sospechar que lo que está ocurriendo ahí debajo es una osteoporosis y mandar a hacer todo el estudio o referir al paciente a los diferentes médicos que tratamos esto, reumatólogo, fisiatra, ortopeda, ginecólogo, endocrinólogo, médico internista, médico general. Hay una gran cantidad de médicos que pueden atender a estos pacientes. Y el resto de médicos y personal de salud tiene que estar siempre en alerta para informar a esos pacientes y canalizarlos para que haya un tratamiento efectivo para que no haya una segunda fractura. Ya que Sí, no se previno primariamente, que se haga una prevención ya a futuro de que no vaya a ocurrir nuevamente. pero entonces en la osteoporosis sí tenemos el hecho de que sí hay osteoporosis juvenil, sí hay osteoporosis por asuntos genéticos, hereditarios, osteoporosis. Sí, claro. Hay una serie de enfermedades que se asocian a tener mayor riesgo de fractura y tener osteoporosis, como por ejemplo los diabéticos, los pacientes que toman tratamiento para la epilepsia, pacientes que han estado largo tiempo en tratamiento con heparina, que es ese anticoagulante que se pincha en la barriguita, todo el que estaba ingresado probablemente le haya tocado. Luego está el tema del consumo excesivo de alcohol, si el paciente tiene muy bajo peso, si en la familia la mamá o el papá de esa paciente ha tenido fractura de cadera, también es un factor de riesgo. Y, por ejemplo, también está esas situaciones que tienen que ver como con las hormonas sexuales. Por ejemplo, si hay un hipogonadismo, que es así como se llama, cuando los ovarios o los testículos están funcionando a la baja, no producen esa cantidad de hormonas sexuales que son las que ayudan a que el hueso siempre se mantenga fuerte. Por eso en la menopausia, cuando falten esas hormonas femeninas, hay un tema. En el caso de los hombres, cuando faltan esas hormonas masculinas, también hay un tema con el riesgo de osteoporosis. Y así hay cantidad de medicamentos y situaciones de salud que pueden favorecer a que un paciente de la edad que sea, sin tener menopausia en el caso de una mujer, puedan tener ese riesgo aumentado de llegar a una fractura y que se haga el diagnóstico. Ahora bien, en esos casos en el que no es la edad frecuente,
no se suele hacer bajo ningún concepto un diagnóstico de osteoporosis solo por el numerito que me da la densitometría. Tienen que haber unos factores de riesgo claro para yo hacer un diagnóstico, con lo cual ese papel que le entregan a uno, que es como una foto de la columna y de la cadera, que ustedes lo recordarán los que lo han visto, tienen color verde, amarillo y rojo por los rangos de normalidad, osteopenia y osteoporosis. Eso solo no es diagnóstico de nada. Eso sin una consulta, eso sin una historia, eso sin recoger qué medicamentos usa el paciente y qué situaciones de salud ha tenido, no vale para nada. Ayuda, sí, pero está incompleto. Doctora, me llama mucho la atención el hecho de que usted menciona pacientes con otras patologías que pues están en riesgo, como el caso específicamente de pacientes epilépticos o pacientes diabéticos. ¿Qué condición en el paciente epiléptico o el paciente diabético puede inducir a la osteoporosis, doctora? Bueno, en el caso del paciente epiléptico, lo que ocurre es que como los medicamentos antiepilépticos, digamos que favorecen un medio ácido en el organismo, eso hace que dentro del mecanismo del hueso saque más calcio. Y en el caso de los diabéticos tienen como un estado inflamatorio de fondo, como una musiquita de fondo, que está el sistema inmune trabajando para diferentes situaciones y una de ellas no es a favor del paciente, como en el caso del riesgo de osteoporosis. De hecho, los pacientes que tienen diabetes y que se le hacen estos cálculos de riesgo de fractura, hay que hacer una modificación en esas calculadoras de por lo menos agregarle 10 años o ponerle que sufren de artritis reumatoide, que es una condición que también favorece a la osteoporosis, tanto por la enfermedad como por el tratamiento con cortisona, nos ayuda como a aumentar el riesgo de estos pacientes porque la calculadora como tal no trae todos los acápites de las enfermedades que se pueden asociar, pero de alguna manera necesitamos estimar ese riesgo de fractura que tiene el paciente. Doctora, excelente. Le confieso que esa explicación es acertadísima y no habíamos escuchado, doctora, esa explicación tan extensa, específicamente en el asunto del paciente diabético, que la diabetes, como sabemos, una enfermedad crónica y la padece un gran porcentaje de la población mundial. Eso es excelente, doctora. Entonces, doctora, hablábamos de que la osteopenia es reversible, es tratable. Y la osteoporosis, doctora, Igual, ya cuando estamos, igual, ya entonces la osteoporosis no es crónica. no, se supone que es una enfermedad que es reversible, para eso hay tratamientos. No importa el grado en que esté, o esto es si volvemos a lo mismo de que si se detecta a tiempo. No, es lo mismo. Usted tiene osteoporosis hoy, se le trata y se va monitorizando la respuesta al tratamiento dependiendo de cuál es la mejor estrategia para ese paciente en concreto. Doctora, en el caso de las fracturas, pacientes osteoporósicos que padecen la osteoporosis, dependiendo del grado de la misma, la curación de esas fracturas en pacientes que tienen osteoporosis, ¿es más difícil la curación? ¿Es más difícil la reparación ósea? Pues fíjate, las fracturas tienen ahí unas estadísticas que son bien alarmantes. Sí, la fractura se le puede poner su prótesis, la fractura sella. Pero ¿qué pasa con ese paciente? Ese paciente tiene ahora una nueva carga de enfermedad, que probablemente ya partía de ser hipertenso, diabético, etcétera. O simplemente le aparece esa fractura. Imagínese que hoy una persona con osteoporosis, una señora, un señor, se fractura. Pues fíjate que más o menos como a los 5 años, la mortalidad en esos pacientes está aumentada en comparación con pacientes de la misma edad que no se han fracturado la cadera. Y eso es alarmante. Y también se habla de que cuando uno tiene una fractura de cadera o un aplastamiento vertebral, que el 50% de los pacientes nunca van a volver a deambular. Nunca y que 25% de esos pacientes que se fracturan
van a seguir necesitando ayuda con bastones o de alguien que les cuide o les ayude a movilizarse para toda la vida. O sea, ya ahí con el riesgo de muerte aumentado, a mí eso me da pánico, como en algunos países no, como en el nuestro, que no hay estrategias preventivas, campañas que sean anuales para advertir esto a los pacientes. Sí se hacen campañas de hacer densitometrías, que todo el mundo lo ha visto en algún sector, que hacen una densitometría que abarca el carpo, pero no hacen cadera y no hacen columna, que es lo más importante. Eh, entonces, como usted sabe, no es solamente hacerse la prueba, sino eso, aunarlo a una consulta, a unas recomendaciones de ejercicios, recomendaciones de tomar sol para recibir vitamina D y muchas otras cosas que necesita el paciente como para mantener todo ese hueso en balance. Porque al final, si no tengo el calcio en orden, la vitamina D y otros factores, siempre voy a tener un problema. Y por más tratamiento que se me dé, para yo volver a ese hueso a ponerlo fuerte, los tratamientos de osteoporosis, no vale de nada si no he corregido la vitamina D, si no estoy haciendo ejercicio, si mi dieta es inadecuada. Entonces al final es como una mesa de cuatro patas que siempre cojea de algún lado. Entonces, no es que, la verdad es que somos bastante perfeccionistas los reumatólogos, pero esto es algo que necesita tener una mirada global para no simplemente quedarnos con ese papelito que nos dice un número. Doctora, no podemos terminar esta orientación, esta consulta sin hablar de reumatismo. Doctora, los dolores reumáticos, las afecciones reumáticas, ¿por qué son tan temidas? ¿Es el reumatismo una enfermedad crónica? Ay, yo le tengo mucha manía a ese término de reumatismo porque no existe, No existe, no es un explíqueme. término, no es un término médico, pero en general reumatismo, la gente dice, ah, yo tengo reumatismo porque yo voy a la consulta de reumatología. Y en la consulta de reumatología van cosas desde un dolor simple porque tengo un dolor articular porque forcé una articulación, hasta diferentes enfermedades que pueden dañar un órgano, peligrar la vida del paciente y son como un gran abanico de enfermedades. Entonces, si reumatismo es todo lo que va a la consulta de reumatología, pues tenemos muchos. Pero recuerden que es una palabra de jerga popular. También la gente dice, yo tengo reuma o tengo reumatismo cuando tienen dolor en alguna parte musculoesquelética, articular y tal. Entonces, el temida es porque realmente la gente entiende que son enfermedades que pueden matar o que pueden deshabilitar si no se tratan a tiempo. Todas las enfermedades de reumatología no cumplen con ese criterio. O, por ejemplo, que son crónicas, nunca se curan. Ya vimos que la osteopenia y la osteoporosis tienen una capacidad de revertirse. Y todas las enfermedades, de cierta medida, también se pueden tratar. ¿Cuáles son esos reumatismos más frecuentes que se ven en la consulta de reumatología? Aparte de la osteopenia y la osteoporosis, está la artrosis, que es un tipo de artritis en la cual hay desgaste articular, eso le sonará a la gente, artritis, artrosis, osteoartritis. Digamos que está más asociada al tema de la edad, ese uso y abuso que uno le da al cuerpo, es decir, somos como una máquina y una parte si más se usa, más se desgasta. Eso pasa sobre todo en las manos, en las rodillas, en las caderas, en la columna. Pero puede haber artrosis, virtualmente cualquier articulación del cuerpo. ¿Ok? Estas sean las más frecuentes, esas son las que vemos en la consulta y lo que la gente suele quejarse. Otro reumatismo muy frecuente es la artritis reumatoide, luego está la artritis psoriásica y otra muy común que es como el gol estándar de las enfermedades reumatológicas inmunológicas o autoinmunes, que es el lupus eritematoso sistémico. Y ya por ahí Doctora, una pero cuanta más. fíjese que usted señala la artrosis. Y yo oí un término que qué bueno que usted nos está orientando, doctora. Pseudoartrosis. ¿A qué se refería esta persona cuando dijo, me dicen que estoy padeciendo pseudoartrosis? Explíqueme, doctora. No sé, no me suena. No le suena. No sé. Entonces, no sé, ese diagnóstico, no, porque yo tengo una pseudoartrosis, como que es y no es. Vamos a buscarla rápidamente, pseudoartrosis. O sea, yo tampoco lo había escuchado, pero oí la referencia.
En el caso de la artrosis, doctora, ¿es reversible la Ok. artrosis? La artrosis no es reversible. La artrosis al final, digamos que es un mecanismo de daño y de envejecimiento en una articulación y digamos que de momento el envejecimiento no se ha podido revertir. Y este daño en algunas articulaciones se puede reemplazar por otra articulación. Por ejemplo, una prótesis de cadera o una prótesis de rodilla o prótesis de algunas otras articulaciones que igual los resultados no son tan buenos como lo que ocurre en la rodilla y la cadera. Digamos que esa articulación dañada, desgastada, la puedo cambiar por una nueva de metal, pero no hay tratamientos que devuelvan al hueso todo eso que perdió o ese estado que tenía cuando estábamos completamente sanos. También se puede decir que la artrosis es como un mecanismo de reparación incompleto que al final crea dolor y otras complicaciones, pero no se revierte. Hay mucha gente que va a la consulta con la esperanza de que la modernidad haya alcanzado a tener algún tratamiento exitoso para este tipo de situaciones de salud en cuanto a la reversión o curación de ellas. Sí hay una serie de medidas que se pueden tomar para aliviar el síntoma que más preocupa al paciente, que es el dolor crónico. Al final hay personas que no pueden vivir sin dolor. Digamos que eso es como el volumen de un radio. El dolor está a 100, intentamos bajarlo a lo más poquito posible y que ese sonido, ese dolor que queda ahí de fondo, sea tan mínimo o no tan importante o no tan intenso que le permita al paciente hacer la vida lo más normal posible, que es lo que llaman los fisiatras la preservación de la función. Porque al final sí queremos tener una vida larga, sin dolor, y que seamos lo más independiente posible. O sea, que yo no necesite que alguien me vista, me duche, me hace y ese tipo de cosas, que al final la independencia es lo que los adultos apreciamos tanto. Sí, doctora, y una de las cosas para finalizar que nos han reportado en otras ocasiones amigos de consulta participativa es el temor a la artrosis por el asunto de la inamovilidad y terminar con una invalidez permanente provocada por la artrosis. Claro. A veces pasa, por ejemplo, con pacientes que son de edad avanzada, que tienen ese desgaste en las rodillas que le da tanto dolor y dificultad para moverse. Se despiertan en las mañanas y se sienten como que está la rodilla dura hasta que eso como que calienta y se vuelve a mover. Lo mismo le pasa cuando tienen mucho tiempo sentados. Cuando se van a levantar hay un ratito ahí para arrancar y luego como que se va calentando la articulación. Hay gente que tiene ese dolor, se le hacen diferentes estrategias para manejar el dolor, incluso con inyecciones, y aún así siguen teniendo dolor o necesitando más inyecciones de las que sean permitidas. Entonces, a esos pacientes siempre es recomendable mandarlos a la consulta con el fisiatra para que de mano con los fisioterapeutas se encuentren alguna estrategia que mejore la movilidad de ese paciente, que mejore la fuerza muscular. Y si es necesario, un ortopeda ya les va a recomendar la cirugía, que es el recambio de esa articulación dañada por una de metal. ¿Qué pasa? Que hay gente que le tiene miedo al quirófano, hay gente que prefiere esperar a ver si la terapia física ayuda. Imagínese que usted tiene 75 años y le dicen, te recomiendo que te operes. Dicen, yo me voy a tomar un tiempo para pensarlo. Y llegan los 80 años, la rodilla ya está horrorosa, no mejora con nada y dice, ok, ya sí que voy a volver a la consulta. Y a tus 80 años ya has tenido un infarto, has tenido complicaciones de la hipertensión, de la diabetes, y aunque necesitas la cirugía, no eres operable. Y eso pasaba mucho en España cuando yo estaba haciendo mi residencia. Hola, vengo porque hace 5 años me dijeron y ya el anestesiólogo les evalúa y le dice, no se puede operar porque el riesgo de cirugía, o sea, que la cirugía, que el paciente se muera en la sala de operaciones es tan alto que no compensa por eso. Y es como que, en serio, y ahora ya, esa era la estrategia que me iba a mejorar del dolor y ahora que me toca, entonces Bueno, es así es, complicado. doctora. Doctora, se nos fue el tiempo.
volando, pero no quiero que usted despida esta consulta, se despide esta consulta sin decirle a los amigos de Consulta Participativa dónde contactar a la doctora Raima Peña. Bueno, pues tienen mis redes sociales en Instagram, es @DRA como doctora, DRA Raima con YP, DRA Raima P. Entonces ahí me tienen y pueden ver en qué lugares estoy. A nivel público, estoy en el Hospital Moscoso Puello, voy un día a la semana a San Cristóbal a dar consultas y mi consulta privada de momento se encuentra en SEMDOE, SEMDOE con M, y ahí lo pueden encontrar. Próximamente estaré en un nuevo sitio dando consulta, pero eso lo pueden ver en las redes sociales. Bien, bien, gracias doctora. Gracias del alma por dedicarnos este tiempo, como siempre, con orientaciones tan claras y entendibles que no tenemos nada que decir. Más que gracias doctora. Las puertas Gracias de a usted. consulta participativa están abiertas. Ok, muchas gracias. Bien, amigos televidentes, después de esta orientadora consulta con la doctora Raima Peña, reumatóloga, donde nos estuvo dando orientación y explicándonos sobre osteoporosis, osteopenia y artrosis, solo nos resta darle las gracias por estar ahí y acompañarnos en estas consultas de salud. Amigos televidentes, nos vemos en la próxima consulta.